Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Y la vida cristiana, bien lo sabemos, es una vida de fe. Y en la Biblia todo es fe, de principio a fin es fe. Y lo va a decir aquí el autor, escritor de Hebreos, a los Hebreos. Todo es fe, desde el principio, o sea, desde el principio de la creación, las diferentes épocas en que Dios ha manifestado su voluntad, y nosotros en esta dispensación de la gracia seguimos por fe hasta que el Señor venga. Hebreos capítulo 12. Directamente voy a entrar para ganar tiempo. 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la Biblia en la mano o ahí ahora usan el celular? Dice así la palabra de Dios. El versículo 1 del capítulo 12 a los Hebreos. Mira, es a los Hebreos, convertidos por supuesto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que estamos en la carrera ya, y hasta aquí estamos y nos dice que sigamos la carrera. Hay instrucciones ahí que lo vamos a detallar un poquito, pero la primera palabra dice ahí, o las primeras palabras dice, por tanto. Ese por tanto nos hace ver que es una continuación del anterior capítulo. Por tanto, como resumiendo. Entonces, ese por tanto nos hace ver lo que pasa o lo que está escrito en el capítulo anterior, o sea, el contexto, lo que se llama. En el contexto anterior del capítulo 12 y de este por tanto, ¿qué es lo que está hablando? Sino es de los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Bien lo sabemos, es el capítulo de la fe, pero la fe que se manifestó en aquellos hombres de fe, en aquellos hombres del Antiguo Testamento, ¿ya? Y en esta parte del capítulo 12 va a hablar aún de la fe que continúa, en la cual continuamos nosotros. A ver, voy a leerlo de vuelta. Dice así, por tanto, después del capítulo anterior, nosotros también, está haciendo ya una relación con los hombres de fe. ¿Y qué hombres y mujeres de fe? Si lo examinamos cada uno, seguramente lo han examinado también. Oh, qué tremendo, hermano. Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa tan grande nube de testigos, entendemos que se refiere a estos hombres de fe del capítulo 11. Nube en la Biblia generalmente se aplica a una multitud ya de gentes. Nube, tan grande nube de testigos. Cuando dice, a ver, lo leo. Nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado, ahí está, el pecado que nos asedia. Cuando dice que tenemos testigos, nos está diciendo que son ejemplos para nosotros. Estos hombres de fe del capítulo 11,
nos motivan a seguir la carrera que tenemos por delante, porque estos hombres de fe, pero se dieron con todo, hasta se murieron, por supuesto que se murieron, pero hicieron grandes hazañas, bueno, ahí está escrito, según la voluntad de Dios, perseveraron en la fe. Entonces dice que teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, ya, una gran nube de ejemplos, despojémonos de todo peso, de toda carga y del pecado, ya. El pecado, dice, del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia, el diccionario dice que es bloqueo, algo de así. El pecado bloquea, ¿ya? El pecado es un obstáculo en la carrera, ¿ya? Por eso dice que debemos despojarnos, ¿ya? Entonces, bloqueo, algo que estorba, ¿ya? El pecado es un obstáculo para el corredor, para el que corre. Y entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya? Esta es la carrera de la fe, así como de los antiguos habla, de los héroes de la fe, ahora está refiriendo a nosotros. Voy a tomar los dos versículos que están sobre el capítulo 12, resumiendo a estos hombres del capítulo 11, estos varones, mujeres, ya, héroes de la fe y heroínas de la fe, resumiendo, en el capítulo 11, 39, los resume de esta manera. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Con todas sus hazañas, ya, con toda su vida entregada ya, por medio de la fe, dice que estos hombres tuvieron buen testimonio delante de Dios, por supuesto. Recibieron la aprobación de Dios. Esos hombres están aprobados delante de Dios por fe, ¿ya? Entonces dice, pero no recibieron lo prometido. ¿Qué es eso? Que no recibieron lo prometido. Y en el versículo 40 ya habla de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esos somos nosotros, los de esta época, los de esta dispensación. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En estos dos versículos, 39 y 40, en el primero está la fe de los santos, resumida la fe de los santos del Antiguo Testamento. Cómo se entregaron por fe, cómo sirvieron a Dios y cumplieron su ministerio, el propósito que Dios había tenido con ellos. Y dice, con todo eso, no recibieron lo prometido. Ese es el asunto. No recibieron. Aparte de nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos cosas, dos palabras
ellos tuvieron buen testimonio, pero no recibieron. En cambio, para nosotros dice que nosotros, aparte de ellos, hemos sido perfeccionados. Dios tenía reservado que en esta época de la dispensación de la gracia, pues los creyentes fuésemos perfeccionados. Entre estos dos versículos puedo ver la cruz de Cristo, la cruz, el sacrificio de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento habían tenido ya algún conocimiento de parte, algún conocimiento de esto que era la venida del Señor. Por los profetas que habían profetizado acerca de esta época, ya en Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia, ellos escudriñaron, investigaron de qué se trata esto, ya, pero a ellos no se les reveló, sino que estaba eso reservado para esta dispensación de la gracia de Dios. Entonces, entre estos dos versículos están los hombres de fe del Antiguo Testamento, que eran multitudes, que eran muchos, y las personas del Nuevo Testamento que hemos creído y hemos sido perfeccionados. Aparte de ello. ¿Por qué? Por los planes, simplemente por los propósitos y planes de Dios, que en su época, en sus dispensaciones, se iban a cumplir todo el plan y el propósito eterno de Dios. Entonces dice, cuando dice en el 39, y todos estos, del capítulo 11, del 5 al 38, todos ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Y eso por medio de la fe. Pero ellos no llegaron a esta dispensación, ¿ya? Los santos del Antiguo Testamento estaban ya a la expectativa de que Dios cumpla su propósito. ¿Por qué no recibieron ellos lo que estaba prometido? ¿Cuál es la promesa? Dios, por medio de Abraham, por medio del pacto de Abraham, había hecho promesa, ¿no? El pacto de Abraham tenía que manifestarse en su época, ¿ya? Ellos no estaban esperando, pero tenía que venir el tiempo en que se iba a manifestar la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas dice simiente, no dice simientes, sino simiente, la cual es Cristo. Tenía que venir Cristo a manifestar el propósito de salvar por medio de su sangre. Ya sabemos el sacrificio de Cristo. Solamente por ese sacrificio hay salvación y vida eterna. Los antiguos, las personas del Antiguo, los santos del Antiguo Testamento, fueron aprobados. No se perdieron, se murieron, pero no se perdieron. Pero estaban esperando el cumplimiento de la venida del Señor, que Dios envíe a su Hijo encarnado para salvar a los pecadores. ¿Ya? En Romanos da algo de explicación. Los del Antiguo
ya ellos fueron salvos, como así a crédito. Tenía que venir el Salvador y pagar la deuda de los pecados con su sangre. Entonces, por eso es que no recibieron lo prometido. Una vez más quiero decir, lo prometido era la simiente de la mujer. Desde eso viene desde Génesis, pero la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, los santos del Antiguo Testamento están ahí, pero ellos, con todo y que no hicieron, hicieron grandes hazañas. Y si leemos al final, muchos héroes de la fe, pues no vivieron muy cómodamente en su vida de fe. Muchos fueron atormentados, otros fueron vituperados, otros fueron azotados, otros sufrieron cárceles, ¿ya? Otros fueron apedreados, aserrados, como se dice, ¿ya? La historia dice que a Isaías lo aserraron. Otros muertos a filo de espada, ahí está el final. Otros cubiertos ya anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, bueno, pero tenían la fe de los antiguos. Hay que leerlo. ¿Cómo ellos vislumbraron? Era por fe, claro que sí. Por ejemplo, el patriarca Abraham, ¿ya? Tenía la mirada puesta, dice, en una ciudad celestial. Eso Dios le iluminó. A Moisés. Está ahí Moisés viviendo en Egipto, rehusó, porque la hija de Faraón lo quiso adoptar, ya, lo procreó, por supuesto, pero cuando creció Moisés rehusó rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si aceptaba eso, llegaba al trono de Faraón, de Egipto, pues. Todo un imperio grande. Pero ¿qué hizo Moisés? Tenía la revelación. Era del pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios escogido. Tenía la sangre ahí. De alguna manera él vislumbró aquel futuro hecho del sacrificio de Cristo. A ver, vaya al 11, la parte solamente de Hebreo 11 y la parte de Moisés dice así el 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando creció, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué escogió? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. El pecado es un deleite, pero es el deleite para la carne, man. ¿Ya? ¿Está bien por la mamá? Entonces seguimos. El pecado es un deleite. Le agrada la carne, ¿ya? Y Moisés tenía toda la opción, toda la libertad para disfrutar de una vida de relajo como que hubiese llegado a ser parte de la familia real de Egipto. Pero él rechazó toda esa riqueza que le ofrecía, que estaba delante de él, ¿ya? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba siendo ya
maltratados, estaban pisando barro y estaban haciendo ladrillos y todo eso, ¿ya? Y con sus capataces ahí. Él escogió eso, porque era parte del pueblo escogido de Dios. Tenía la sangre en sus venas. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es temporal, hermano. Pecado se deleita a la carne, pero es temporal. Entonces, miren, todo eso rechazó. El 26 dice, teniendo por mayores riquezas, mayores que del faraón, mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Ahí está. De alguna manera tuvo la revelación. El vituperio, el sacrificio de Cristo, que era muchísimo años más adelante. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Y ese galardón es eterno. 27, por la fe dejó a Egipto, se escapó, ¿ya? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Tuvo la revelación. Y así los hombres del Antiguo Testamento se mantuvieron firmes en su fe. Volvemos, hay muchos hombres de la fe. Entonces, por eso dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La promesa era la venida del Señor Jesús. La promesa del Cristo en los días de su carne, para que haga y pague el sacrificio, ya, tanto por los hombres del Antiguo Testamento como los de esta dispensación. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, vestirlo de carne, ya, porque no había otro. Toda carne estamos ahí contaminados del pecado, sangre de pecado desde Adán. Tuvo que enviar a su propio Hijo, vestirlo de carne, ya. Sabemos la historia de su nacimiento, ya. Su nacimiento sin pecado. Entonces, estaban esperando. Moisés vislumbró eso por la fe. Y entonces dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, mejor, para que nos fuesen ellos perfectos, aparte de nosotros. Ellos vivieron antes de la cruz. Nosotros vivimos después de la cruz. Hermano, con todos los beneficios, ya la sangre de Jesucristo fue derramada, hermano. La salvación es por fe. Entonces, miren, la diferencia, pero todo está bajo el plan de Dios, hermano. Todo se manifiesta en su tiempo. No es que nosotros seamos mejor que ellos, no. Es el pueblo escogido de Dios, hermanos. Dios en sus inescrutables planes tenía preparado algo mejor para nosotros. Es Dios, hermano. No somos mejor que ellos, ¿no? Pero si ellos hicieron mayores hazañas que hacemos nosotros, hermano. Todo está bajo el control de Dios. Estamos terminando este año. ¿Qué depara el próximo año? En el mundo se hacen unos buenos augurios y todo. Pero nosotros tenemos
creemos y tenemos el propósito eterno de Dios. Caminamos por fe también. Somos de fe, hermano. Hermano, todo es por fe, hermano. Todo. Entonces, por tanto, nosotros, dice el 39, y el 12:1. El 12:1. Por tanto, teniendo este ejemplo de los antiguos del Testamento, ¿ya? Que caminaron y hicieron cosas grandes, es un ejemplo para nosotros. Entonces, cuando dice en el 12:1, dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiere decir, grande nube, cantidad de ejemplos para nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asedia, ya lo dije, ¿no? Es bloquear. O sitiar también. Sitio. Poner sitio a una ciudad y no puede mover. El pecado es un obstáculo en la carrera, en nuestra carrera, hermano. El Señor perdona, pero es un obstáculo en la carrera que tenemos que seguir. ¿Cuánto falta? Dios lo sabe, ¿ya? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Mire, la carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es carrera de la fe, hermano. Seguimos adelante. El 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Aquí ya habla de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Jesús no solamente empieza, sino que lo termina. Dice, es autor y consumador, terminador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, hermano. Cuando iba a ser crucificado, todo ahí sabemos la historia, vemos figuras que nada se asemeja a lo que se pasó allí, pero dice que hubo un gozo en él, mientras estaba siendo crucificado, mientras estaba siendo abofeteado, clavado en la cruz, dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué era? Era su gozo. Sufría, pero tenía gozo. Algo le causaba gozo. Dice así, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, hermano. En Isaías dice que, hablando del sacrificio de Cristo, 53, dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Algo se le presentó, el fruto de la aflicción de muchos, de multitud de creyentes. No fue en vano su sufrimiento. Él en ese momento, se entiende aquí, así lo entiendo, que sufrió en el fruto de la aflicción de su alma. Entiendo que somos el fruto de esa aflicción, hermano. Él lo sufrió, Él lo pagó, Él fue clavado, hermano.
Él pagó toda nuestra deuda allí en la cruz del Calvario para que hoy nos sintamos con libertad bajo un nuevo pacto, que es el pacto de gracia, hermano. El fruto de la aflicción de su alma. Él tuvo que sufrir. Aquí nos gozamos, hermanos. Pasamos tribulaciones, pruebas, son esas. Leves tribulaciones, dice. Y entonces dice, puesto los ojos en Jesús, sigamos. Ahora, nosotros, esto es para nosotros, para los de esta época, puesto los ojos en Jesús. Estamos en carrera, hermano. Pablo lo dijo. A los ancianos de Éfeso les dijo, sé que me esperan tribulaciones y cárceles, pero de nada hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y luego a Timoteo ya le dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona que el Señor me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Nos espera una corona, hermano. Y la Biblia no solamente habla de corona, de una corona, habla de corona. Y esa corona no es alguna corona que ahí vamos a estar ahí. Puede ser. Pero habla de recompensas grandes, hermano, y eternas, hermano. Eso es para siempre. Son eternas. Alguien se pierde la corona por causa de cosas que, pérdida, porque Pablo dice, alerta en 1 Corintios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo bien mismo venga a ser eliminado, dice. No eliminado de la carrera, no eliminado del ministerio, del cristianismo, eliminado de la recompensa. Entonces es mejor, como dice aquí, sigamos corriendo, puestos los ojos en Jesús, hermano. En el autor y consumador de la fe, en aquel que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. No hay otra visión. No hay otro mediador, no hay otro salvador. Hermano, la salvación es por fe. Está hablando de la fe aquí, de los antiguos y la fe de los nuevos, de esta nueva dispensación. Todo es por fe, hermano, por gracia, por medio de la fe en esta época. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Sigamos corriendo, hermano, en todo lo que hemos recibido, porque dos cosas dijo Pablo allí a los ancianos de Éfeso. De nada hago caso, ni considero con valor mi vida, dice, con tal que acabe la carrera, dos cosas, la carrera y el ministerio que recibí del Señor. La carrera. Otra cosa es el ministerio. No sea que seamos eliminados los que estamos con ministerios, hermano, pero para todos hay que terminar la carrera, hermano. Hay que terminar. Estamos en plena carrera. Ahora, carrera no es siempre ir alocadamente, hermano. Por otro lado, está bien, está haciendo una comparación. Carrera también, cuanto al ministerio, se tiene el sentido de que, haciendo una comparación, alguien sigue una carrera universitaria, por ejemplo. Hace su carrera de recibir su profesión, ¿no? Una profesión. Pues entra al primer grado y tiene que terminarlo. Así también. Nosotros estamos en la carrera de la fe, hermano. Hay quienes empiezan su carrera y se esfuerzan. ¿Cuántos los estudiantes se esfuerzan para obtener al final lo que se han propuesto alcanzar?
hermanos. En este fin de años entendemos que muchos han terminado su bachillerato, otros han terminado su carrera profesional universitaria, hermano. Unos 5 años, o los otros, los estudiantes, 6 años, 5 años o más. No sé cuál es la carrera más larga, algunos dicen la medicina, 10, no sé, pero se proponen terminar y cómo se dedican, hermano. Veo a estudiantes cómo se dedican, ya noches enteras, dedicados para obtener el título, hermano. Y ahora para nosotros, ese título le dura, sirve, es un título que le sirve para esta vida, hermano. Se muere y ahí, hermano, terminó. Pero la carrera nuestra, hermano, es para vida eterna, hermano. Estamos en carrera, hermano. Entonces dice, corramos con paciencia, es la carrera de la fe. Es la más larga, es la más larga y es la más, y el título y la recompensa es eterna, hermano. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, del sufrimiento, el insulto, todo lo que pasó, menospreciando el oprobio, y habla de su resurrección, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermano. Pablo lo amplía más, sentado a la derecha del trono de Dios. ¿No dice en Efesios? Juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿No resucitó la niña? La niña resucitó, qué hermoso, el anterior domingo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, hermano. Todo está bajo el plan y el propósito de Dios. En su tiempo, hermano. ¿Qué nos depara el futuro? Nuestra seguridad está en Cristo. No sabemos qué va a pasar mañana o luego, pero una cosa sí sabemos, que nuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Tenemos la eternidad al tener a Cristo en nuestro corazón, el autor y consumador, en el autor y consumador. Fijemos nuestra mirada siempre en Él. Eso dice. Puesto los ojos en Jesús. En Él. Jesús. En Él. En el que resucitó. El que murió y resucitó. Y la palabra de Dios es el verbo hecho carne. Es Cristo, puesto la mirada en su palabra. Hay dos cosas más que quiero aclarar en estos pocos versículos. Por un lado, nos dice, estamos viendo, aquí está, que tenemos un gran nube de testigos, hermano.
de ejemplos. Ejemplos para que sigamos la carrera sin desmayar. Pero el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo, porque Él es autor y consumador de la fe, hermano. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, hermano. Y Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, que es la salvación, lo terminará hasta el día de Jesucristo. Él, hermano, a nosotros nos toca mirar a Él y su obra de redención, el sacrificio de la cruz. Allí consumó la obra. No dijo consumado es, terminado es. No hay que añadirle nada. Como algunos quieren añadir algo. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer otro. Es creer, es carrera de la fe, hermano. Fe en la obra consumada de Cristo Jesús. Cuando dice aquí, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese se sentó quiere decir que reposó. Uno se siente, se parado, se canta. Se sentó. Por eso él, juntamente con él, hermano, hemos entrado en su reposo, hermano, sentados. Por ahí están diciendo que aquel día, que este otro día, nada que ver, hermano. Estamos sentados, hemos entrado en el reposo de Dios. Él es nuestro reposo, hermano. Terminado está la hora de redención, hermano. Y esto podemos ampliar mucho más. Hay que ampliar, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A su nombre. Gloria. Podemos seguir, pero a ver, Filipenses. Por eso decía que en Filipenses, para terminar, ya, Filipenses, el apóstol Pablo, teniendo la revelación ya, teniendo este conocimiento glorioso, hermano, Filipenses 3, y 14. Gloria al Señor. Dice así. Dice así, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me olvido lo que queda atrás ya. Es un ejemplo para nosotros, dice, que dejemos lo que en el pasado ya, este año va a terminar. No sé qué cosas hemos fallado, hemos hecho, bueno, olvidando lo que queda atrás, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al estar en Cristo. Es el premio de la vida, hermano. La meta, dice, prosigo a la meta. No es que va a llegar a un lugar y le van a bajar ahí la bandera a cuadros, ¿no? La meta es Cristo, hermano. Cristo mismo. Ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo dice Romanos. Y aquí está diciendo de un supremo llamamiento. Al premio, está hablando de meta, está hablando de premio, hermano, de recompensa, de corona.
Y está hablando de un supremo llamamiento de Dios. El llamamiento es de parte de Dios. El que estemos aquí en Cristo es que Dios mismo nos llamó, hermano. Y el llamamiento es de arriba, no es de aquí abajo, hermano. Es llamamiento de Dios, hermano. Qué bendición que nos haya llamado, hermano. Y entonces seguimos y proseguimos ya en esta carrera. El versículo 20 y 21. Ahí mismo, el versículo 20 y 21 dice así. Y hay un título han puesto: Cristo es el objeto y la esperanza del creyente. ¿Qué esperamos? Cristo. ¿Ya? El 20 dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? Somos ciudadanos ¿de dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, eso es en breve, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Miren cómo es el cuerpo, cuántas cosas nos humilla cuerpo, pero va a ser transformado. Entonces dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo transformado, hermano. La meta es el Señor Jesucristo mismo, hermano. Estamos en esta época, estamos terminando el año y dejemos lo pasado, ¿ya? Hablando de nuestras relaciones, ¿ya? Como personas, sencillamente, está hablando de cosas mayores. Si hemos tenido algunas diferencias con hermanos o hermanas o familias, pues dejemos eso. Dejemos atrás, sigamos hacia adelante, olvidemos de lo que queda atrás, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Olvidemos lo que queda atrás. Prosigamos a la meta. Un 2024 nos da oportunidad el Señor para poder seguir en esta carrera. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Lo único que vemos las cosas que se acercan pronto, los percibimos por el Espíritu. Olvidemos lo que ha quedado atrás. Dejemos en el olvido lo de este tiempo pasado. Sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la carrera de la fe, hermano. Es por fe, no hay otra, no es por obras. Es por fe. Así que vamos a agradecer, porque un hermano tiene que dar su testimonio también, ya, que se vaya listando, pero agradezcamos, hermano, que Dios nos ha traído hasta aquí para proseguir nuestra carrera hacia adelante. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.